El poder de el pueblo de Dios. Dios está levantando un pueblo que es más seguro, que es más confiable, que conocen quién son ellos en Jesucristo, quiere estar con la elección del Espíritu de Dios para hablar la verdad a este mundo que está diciendo cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de morales, en contra de éticas. Y Dios está visitando su pueblo, pero no todos son cristianos que dicen que son cristianos. No son todos en una iglesia como hay pretextos de nosotros vamos a dar excusas de porque algo como ya platicamos por testimonios, ¿no? De pretextos de, está bien por ellos y no vamos a hablar nada porque hay conflictos y todo eso. Porque ese no ayuda a nadie. En el temporada de Dietrich Bonhoeffer, que era un hombre cristiano muy fuerte en Dios, él estuvo vigilando la iglesia en Alemania en el temporada de Hitler, antes de él empezó a tomar control y él estuvo visitando todas las iglesias de Europa. Despierten, ustedes no están flojos en tus testimonios para decir que ese no es correcto, de tú no quieres esto, de quieres democracia, de quieres, la política está cambiando, de va a atacar cristianismos. El cristianismo le va a atacar fe de gente, le va a matar gente. Él dijo todo. Y ellos, si vamos a estar en silencio, estamos bien. Pero ya cuando ellos empezaron a fijar que los líderes están haciendo en contra de Dios, fue demasiado tarde. Entonces nosotros en esta temporada no queremos estar demasiado tarde, queremos estar preparados en tiempo. Y no importa si es pocas personas que creen en la palabra de Dios, nosotros vamos a estar unos de ellos. Y vamos a estar valientes y vamos a dar testimonio y testifiquen del poder de Dios y no vamos a tener temor. Amén. Para hacerlo. Entonces, este es el día de Dios está levantando su pueblo. Es una temporada semejante de en Éxodo cuando encontramos Moisés. Y me gusta este texto en Éxodo 13, 8 al 9. De él dijo, a ver. Éxodo 13, 8 a 9. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Ok, entonces, cuando el pueblo de Dios estaban viviendo abajo opresión, abajo esclavitud y ellos, tenían una desesperación, pero también durante esos años ellos adaptaron a vivir así para sobrevivir, ¿no? Esa es la cosa que debemos guardar en nuestros corazones, de nunca vamos a estar relajando en nuestra fe porque, no vemos las cosas de como pensamos que Dios va a manifestar, ¿ok? Porque es una prueba de Dios. Siempre permiten al pueblo de Dios a pasar por su fe para ver si ellos tienen la fuerza para durar y para levantar en el Espíritu de Dios y estar seguro en tiempos que no son seguros, ¿no? Entonces, no vamos a dormir, y yo no estoy hablando de físicamente, pero estoy hablando de
espiritualmente de cuando uno está durmiendo, ¿cómo están? El otro día Heather no podía despertarme por nada. Entonces, no tenemos pensamientos de afuera, de qué está pasando, estamos en nuestra casa y ya, right? No pensamos de nada cuando estamos dormidas. Entonces podemos tener sueños y todo eso, pero es diferente, ¿no? No estamos conectando de realidad, ¿no? Entonces debemos estar así. Y eso es interesante porque están hablando de nuestros hijos que necesitan, observen que nosotros como padres y abuelos aprendemos de Dios. Y ellos tenían este día, especialmente el día de Pascua fue el temporada de ellos mataban una oveja y ponían esta sangre en la puerta y en sus ventanas y sobre ellos mismos. Y también el ángel de la muerte no van a tocarlos. ¿Ok? Entonces, fue una cosa que ellos deben recordar cada año. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Deben recordar la sangre, es poderoso, de Dios probó de van a salvarnos. Y sabemos porque nosotros vivimos de toda la Biblia fue escrito, ya tenemos de Dios siempre puso sangre para perdonar, pero el último sacrificio, aleluya, fue Jesucristo. El sacrificio perfecto. Que no necesitamos otro sacrificio, pero debemos recordar, y eso es porque tenemos la Santa Cena, recordamos la visitación de salvación que tenemos en Él por la copa, recordamos su sangre fue derramado y por el pan de su cuerpo fue golpeado y horrible sufrimiento de nosotros vamos a recibir de Él. ¿Qué podemos recibir de Él? Porque Él es el pan de vida del cielo. Cristo dijo, eso es porque debes de comer. No podemos comer la carne como carnívoros de humanos. No, debemos entender espiritualmente, necesitamos una tocada de Dios cada día para sentir normal y animado y fuerte en el Señor. Entonces, ese es bueno. Necesitamos entender la ley de Dios. Deben estar, o la palabra de Dios deben estar en nuestros labios. Y les voy a decir rápido por favor, van a ser, si tú estás en YouTube o no estás en YouTube, vas a ir a Susan Raymer YouTube y poner una suscripción y likes cuando pueden. Gracias. Ok, entonces la señal. ¿Qué dice el señal va a estar dónde? ¿Qué señal? ¿Va a estar dónde? En tu mano. Y otro lugar de la ley va a estar ¿dónde? Tu frente. Tu frente, ok. ¿Tú recuerdas de los sacerdotes del día de Moisés? Tenía una banda aquí que tenía la palabra de Dios aquí, dice santo a Dios. Esa es parte del texto de la Biblia, santo a Dios. Entonces ellos ponían en su frente la palabra de Dios. Los judíos también tienen peregrinos. Is that right? No. What scrolls? Los rollos, pergaminos. Pergaminos. De ellos ponían pequeñas en sus puertas. Tiene un lugar para poner en su puerta de la entrada. Recuerden la palabra de Dios, están guardando nuestra vida. Entonces ellos tenían en su mano el señal de
Las obras que nosotros vamos a hacer van a estar abajo, que es correcto, adelante de Dios. Y también porque vamos a recordar tu palabra o tu ley y vivimos por ti, Señor. ¿Ok? Entonces ellos recuerden de esos milagros de Dios Altísimo hizo por ellos. Pero ellos nunca han visto, no han visto milagros en sus vidas, entonces fue una cosa sorprendido. Ellos van a descubrir cómo Dios manifestó y recordamos, ¿ok? So, cuando Dios estaba quitando su pueblo de esclavitud y persecución, de ellos van a estar, ¿qué tipo de pueblo? Santo. Un pueblo consagrado a Dios, porque ellos estuvieron viviendo con egipcios que tenían muchos dioses. Entonces ellos adaptaron a tener unos dioses falsos en sus vidas, porque todos los demás tenían. Y eso necesitamos continuamente guardar nuestra vida. Si todos querían, vamos a ir a esta persona que es una bruja, o dicen, esa persona es de Dios, pero tiene pociones, tiene rituales que son de demonios, ¿ok? Then es un brujo. Si ellos dicen que son brujos o no, son brujos, ¿ok? Entonces necesitan entender, discernir, ¿no? De qué es de Dios y no es de Dios, y de continuamente tenemos la palabra de Dios en nuestros labios o boca, vamos a ver los milagros de Dios. Y también vamos a separar nuestra vida de todos los demás. Conocen nosotros como creyentes, fieles a Dios. El otro día alguien dijo algo que Amy sabía que no fue correcto de doctrina de Dios. Y ella trató de explicar y ellos rechazaron. Y nosotros necesitamos, cuando la gente dice algo que es contra de la palabra de Dios, necesitamos decir, no, ese no es que dice, no es aceptable. Y como Beatriz dijo también. Entonces, hay tradiciones que no son completamente correctas y siempre tiene poquito de la verdad, porque los demonios y diablo es así. Él siempre cambió la palabra que es la verdad, poquito cambió, entonces es el contrario de la palabra de Dios. Entonces necesitamos guardar nuestra vida. Ok, so cuando pensamos de el mano y el frente de la cabeza, hay otros textos que debemos estar alerta en respecto de esto. Apocalipsis 7:3 dice algo, que hay un sello por el pueblo de Dios. ¿Qué tipo de sello tenemos? Si tenemos fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a sellarnos. ¿Qué dice? Apocalipsis 7:3. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Okay, so todos están hablando del clima y consecuencias de contaminación, etc. Millones de enseñanza diario si uno es un maestro o está en la escuela, ¿ok? Entonces, ellos no tienen evidencia por todo de esto. Ustedes deben saber eso. No hay evidencia de todo eso por las razones que ellos dicen. La cosa es que el pecado está cambiando la tierra. No tanto debemos cuidar la tierra, pero las consecuencias de ellos están diciendo no exactamente es la consecuencia de estamos viviendo. Okay? No tiene evidencia de las cosas que ellos dicen a veces.
porque ellos no saben, es una teoría. Entonces, pero el Apocalipsis 7:3 dice, sellada por la protección de Dios. ¿Quién quería estar sellado por la protección de Dios? Gracias a Dios, porque si creímos en el protección de Dios, Él está bendiciendo nuestra comida o alimentación y nuestra agua. Eso es porque es tan importante orar cuando comemos. Bendice esta alimentación a mi cuerpo. Bendice esta agua, Señor. Yo en la noche siempre estoy orando. Bendice nuestros alimentos y nuestra agua, Señor. Y vamos a estar con salud, ¿no? Salud. Y eso es importante para confesar sobre nuestra familia. Now vamos a ver en Apocalipsis 13:8. Vamos a observar algo. Apocalipsis 13, perdón. 8. ¿Qué dice? Y adorarán a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Okay. So, ¿quién nunca va a recibir salvación? ¿Hay gente que nunca van a recibir salvación? Sí. Dice así claramente que hay gente y tú piensas que son tus amistades que andan en oscuridad, en bucaría, en satanismo, que van a estar tu amigo o parte de tu familia o cual cosa, y ellos no ellos son de la oscuridad. Despierten, son de la oscuridad. Y no estoy diciendo de cada persona que anduvo en cosas incorrectas no pueden estar salvados. Quizás su nombre está escrito en el libro de vida. Pero si ellos resistieron y ellos insistían en hacer algo malicia o hablan de sus secretos en oscuridad, tú sabes, no deben tener una relación con ella. O ellos deben separar de ellos porque hay cosas que están pasando en contra de ti que tú no vas a creer hasta que llegamos al cielo, evidentemente. Pero la otra cosa es, la bestia quiere, es una representante de Satanás. Como Cristo era el Mesías, el bestia es el imitación de Satanás para mimicar salvación, y la gente van a estar convencido de necesitan hacer todo la bestia va a hacer, ¿no? Entonces, y nosotros pensamos, una bestia, ¿cómo va a estar engañado por eso? Pero sabemos de muchos están engañados por cual cosa el gobierno dice o gente dicen. Y también si dicen que tú no puedes comprar cosas sin recibir la marca de él y todo eso, ¿no? Va a insistir la gente de, está bien, Dios entiende. No, pero él no entiende. Entonces, en 13:16 dice otra cosa en relación de eso. 13:16, ¿qué más dice? Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué el bestia quería poner en la mano y en el frente de la cabeza de la gente? Acabamos de leer en Éxodo, ¿qué? ¿Qué dice en Éxodo? En tu frente y en tu mano. La verdad de la palabra. La verdad de la palabra. Y también en otras partes de los textos de la Biblia hablan de Dios va a escribir
El nombre de él, ¿dónde? En la frente. En la frente. Ok, so diablo siempre quería imitar a Dios. Siempre quería convencer a la gente de algo que Dios dice que es aceptable, que todos los demás hacen y Dios va a perdonarte y todo de eso que es mentira, que no es, que debemos estar investigando la Biblia y leyendo la Biblia y sabemos qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, en relación de esto, entendemos que va a estar un día de Cristo va a regresar por su pueblo, que son escogidos en relación con Cristo tan profundo de ellos no están pecando en su vida continuamente, ellos están guardando sus vidas de pecado, arrepentimiento, de no quería dar ni una excusa de quería vivir por Cristo Jesús, de ama a Cristo, de tener una pasión con Cristo, de van a estar con el favor de el que dice la palabra de Dios y que es correcto, ¿no? A vivir. Y no quería pecar en contra de Dios. Entonces, solamente hay una remanente. Una remanente es solamente si yo voy a cortar la blusa, dice, yo quería reinventar como la internet dice. Quería reinventar mi blusa. Entonces, quita una corta de la blusa. Una pedazo o una corte de la tela va a estar una remanente de esta blusa, no es la blusa. Entonces la iglesia de Jesucristo no es todos que van, no están, la Biblia dice, no todos van a ir y estar en Cristo porque ellos no creían o no vivían por Dios. Necesitamos entender esto y hay muchos en las iglesias ahora. Porque, y sabes que en Estados Unidos el gobierno está pagando los pastores para predicar que ellos quieren. ¡Despierten! Peligro, peligro, peligro. ¿Qué piensas que ellos están diciendo? Que ellos van a predicar de la sangre de Cristo, de tú debes arrepentir de tu pecado. ¿Tú piensas el gobierno quiere de ellos van a renunciar las cosas que son en contra de Dios en sus programas por la comunidad? ¿Tú crees que ellos quieren? ¿Los gobiernos? No. Ni uno gobierno ahora casi. Porque ellos tienen parte de sus gobiernos que están reinando con mucho en contra de la palabra de Dios. Ahora. Pero hay líderes que Dios está escogiendo para poner, como yo creo, de Argentina, porque Él quería quitar toda corrupción. Yo escuché también de El Salvador, de corrupción de, how do you say gangs? I can't think. De los Choros. cholos. Ellos están, Él está eliminando los áreas de esto, entonces mejorando El Salvador. Entonces tenemos grupos de naciones que Dios está poniendo en orden y este año es el año de elección, de votamos en Estados Unidos y yo creo que aquí también, ¿no? Entonces debemos estar astutos, no solamente porque tú piensas que ellos son tan buenos. Estudien que ellos dicen. Cuando yo escucho hay veces las cosas que la gente está diciendo que su presidente está inocente y cuando tú lees que ellos están diciendo, van a estar en shock. Porque la medio de news, anuncios, El medio de las Las noticias. noticias están diciendo al contrario, como ellos no hacen cosas malos y cuando tú lees las cosas que no están publicadas en los anuncios, tú ves que ellos dicen esto, y hay documentación. Entonces, no, si somos cristianos,
No podemos apoyar políticas que son en contra de bebés viviendo, son en contra de gente viviendo correcto en matrimonio, que es distinto de dentro de la Biblia dice hombre y mujer. Okay, y tú sabes la lista que estoy hablando, ¿no? Sin decir todas las palabras. Entonces hay perversión y necesitamos estar firmes. No, a esto no pueden estar en el pueblo de Dios, deben estar enseñados para decir es incorrecto. Y no ayuda a la gente que el amor tú dices, esto está destruyendo tu vida, esto está quitando de tú vas a estar feliz, esto está destruyendo su salud y su cuerpo. Este es amor. Entonces debemos estar, astuto y enseñada por toda la política en contra de Cristo, es anticristo, mucho anticristo. No estoy diciendo cada cosa, pero mucho. Y en esta nación también, como en Estados Unidos y Canadá y Europa, que había naciones de democracia antes, de nunca aparecen esas cosas tan fuertes como ahora. Entonces los cristianos necesitan, ¿sabes qué? Los grupos de cristianos son grandes. Si cada grupo va a levantar y decir no, van a estar un cambio. Pero es porque todos no levantan. Pero Dios puede estar obrando por una persona que va a estar valiente. Y deben estar tú, y 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 yo. En el nombre de Jesucristo. Entonces necesitamos entender que Dios quiere de nosotros vamos a estar como Moisés o como cual persona que estudiamos en la Biblia, de si ellos podían quedar fuerte y ellos tenían el mismo pensamiento de nosotros. ¿Yo? ¿Tú quieres yo, Dios? ¿Yo? Y recuerden el de Gideón. Gideón estuvo escondida para hacer tu obra en secreto de la cosecha. Porque todo el tribu del enemigo estuvo atacando su pueblo, atacando. Y Dios llegó un día y dijo, tú vas a ser el líder y vas a conquistar estos tribus en contra del tribu de Dios aquí, en contra de tu pueblito. Y él estaba, ¿quién? Él estuvo así, ¿quién? ¿Yo? Y Dios, ¿sabes cómo Dios llegó? Aquí estoy, oh hombre valiente. Y él no fue valiente en el natural. Él estaba escondido, temblando. Va a terminar el tratamiento de la cosecha. Va a estar, en el bodega o un lugar seguro de ellos podían comer. Él estuvo como todos los demás. Pero cuando él escucha las palabras, valiente hombre, él cambió para estar un hombre ¿qué? Valiente. Debemos escuchar la voz de Dios, el pueblo de Dios. Eres hombres y mujeres valientes. Y los que no escuchan no son verdaderamente el pueblo de Dios. Y no importa si la iglesia tiene 10 millones de personas. Quizás solamente 50 tiene la habilidad para responder a la voz de Dios. Espero que es más, pero estoy diciendo, si vemos por las entrevistas de iglesias grandes, ellos están diciendo, no es como nosotros pensamos, de la gente creen, ¿ok? Pero nosotros sabemos porque creímos en la palabra de Dios. Entonces, valiente. Tú eres valiente, estás escuchando la voz de Dios para obedecer a Él.
y para decir. Yo pienso de cada vez cuando observen por en público, estamos en el público y ya andan una mamá con un bebé recién nacido y deben decir, ay, qué bello es tu bebé. Y decir, qué bueno que tú no abortaste tu bebé. Está vivo para tocar la vida de esta nación o cual cosa. Nosotros necesitamos empezar a hablar más en público. ¿Entendemos? Y no de, ellos no van a escucharme. No, vamos a poner a estar la cosa que es correcto y fuerte y digno de Dios. Ok, so vamos a pensar, Egipto tiene orgullo. Los egipcios pensaban que ellos eran los más inteligentes, los más educados, los más poderosos, sabemos, ¿no? Por la estructura de sus pirámides, por la estructura de sus edificios, todo. Y no es para decir que ellos no tenían una inteligencia por eso, pero también ellos no tienen una cosa que fue digno por su adoración al Dios verdadero. Ellos tenían muchos dioses que ellos aceptaron. So vamos a leer en Éxodo 13, 21 a 22. Dios quiere de nosotros hablamos de nuestros hijos y de nuestros nietos continuamente la palabra de Dios y ellos van a recibir algo. ¿Qué dice Éxodo 13, 21 y 22? El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche, y el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? ¿Entendemos de esto y deben estar tu oración diario? Dame tu nube sobre mí y mi familia cada día. Amén. La nube de Dios es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la protección de Dios, el salud de Dios, el conocimiento de Dios, el guía del Espíritu de Dios. De nuestra vida va a estar en ritmo de estamos en el lugar correcto. Yo vi gente que murió temprano en su vida. Porque ellos eran matados. Y la razón de ellos eran matados fue por su mal decisión. Solamente los que yo vi. Quizás tú viste otros y yo sé que hay cosas que pasan. Y también de ellos, quizás no respondieron a Dios, porque Dios a veces dice, no te vayas. Y decimos, sí, yo voy a ir. No te vayas. Yo recuerdo un maestro que conocía a Cristo y él no quiere ir a un viaje, no fue mucha distancia, para ir por de su trabajo, y él dijo que él preocupe poquito de este viaje. Este fue el alerta de Dios, pero todavía él fue porque nosotros pensamos en nuestro trabajo. Es necesario siempre hacerlo y necesitamos estar más sometidos a Dios y su voz en los tiempos peligrosos, como estamos en una guerra. No estamos en una guerra aquí, gracias a Dios. Estoy feliz y quiero nunca vamos a estar en guerra. Pero espiritualmente estamos en una guerra. Necesitamos estar alerta de los tácticos del enemigo. Entonces no te vayas siempre y cuando Dios está diciendo algo. Tú sientes
inquieto, tú sientes, no sé, normalmente no siento así. Cambia tus planes. Entonces, eso es que pasa en los tiempos que Dios está moviendo. Y oremos de esta nube en el día y el pilar de fuego, santo fuego de la noche. Tú estás, tu familia y tu casa y tus posesiones está completamente inundado por el santo fuego de Dios. El enemigo no puede verte, Orlos. No pueden ver tú y tu familia. Entonces, este fue, sabemos qué pasó en el milagro de cuando ellos estuvieron en el punto de no había salida. ¿Cuántas veces sentimos esto en nuestra vida? No hay salida, no hay respuestas de este problema. Siempre estamos andando así en este ciclo en la familia. Pero Dios está dando fe a su pueblo para salir. Amén. Y para traer tu familia contigo. Entonces vamos a continuar a leer de qué Él quiere hacer en respecto de esto, porque en Éxodo 14:3, Él está diciendo algo en respecto de gente que están terco en su pensamiento en contra de Dios. Okay, vamos a ver. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedarán atrapados en el desierto. Okay, so sabemos que ellos, los israelitas, salieron y acamparon al lado del Mar Rojo, y hay montañas allá en el Mar Rojo, y ellos estaban en su campamento de no había salida si los egipcios llegaran, y ellos tienen planes para llegar. Pero ¿qué dijeron el faraón de ellos y los egipcios? Dijeron, ¿quién va a estar confundidos? Los israelitas. Las israelitas. ¿Tú piensas que Dios va a permitir su pueblo real, verdaderamente el pueblo de Dios, va a estar confundidos por el tiempo que viven? No. No, porque conocen su Dios. Leen la Biblia, estudien la Biblia, oren, testifiquen, tienen luz, tienen revelación, tienen entendimiento de los tiempos que vivimos. Y ellos escuchan el voz de Dios, y la Biblia dice, no escuchen el voz de un extranjero. Ellos siguen, ¿quién? Cristo, su gran, buen pastor. Si Cristo dice, no, ven conmigo, ellos, esperen. Si Cristo dice, váyanse, ellos váyanse. Entonces, Faraón piensa, ¡ajá! Tengo ellos porque están atrapados por la montaña y el Mar Rojo. Yo estoy en el lugar perfecto para vencer sobre ellos. ¿Tú piensas que Dios no sabía dónde estuvieran los israelitas? Sí, sabía. Sabía, ¿no? Él planeó todo de eso por una otra destrucción, para decir a los egipcios. Él dio muchas oportunidades a los egipcios para arrepentir, muchas oportunidades. Milagro manifestó de ellos van a arrepentir de su Dios falso, porque los milagros fue directamente en contra de sus dioses falsos. De ellos adoraban. El río, how do you say frog? Arañas, los ranas, los moscos. Ellos tenían todo de esos como dioses. Entonces Dios estuvo mandando sus dioses a ellos, que fue moscos,
ranas o piojos, un tipo de cosa que entró su picar a ellos en todo su cuerpo y todo eso, y eran miserables, pero no. ¿Qué es la gente? Están como los egipcios muchos, porque si tú vas a decir, tú estás enfermo porque tú hiciste eso en contra de la palabra de Dios, ¿ellos creen? ¿O no ponieron en conexión de la palabra de Dios es vida? Y si observan la palabra de Dios, nosotros estamos más sanos, más protegidos, tenemos provisión de otros no tienen, tenemos la bendición de otros. Entonces necesitamos guardar la vida de cual cosa que va a robarnos de esta vida en Cristo. Entonces ellos pensaron, no, por su orgullo, ellos no confesaron sus pecados, ellos no arrepintieron de sus dioses falsos, de sus rituales, de su satanismo, de su espirituismo. Ellos, oh boy, y nosotros estudiábamos los egipcios, tenían este tipo de poner su rey, su faro dentro de una tumba con toda su familia, mató a su esposa, mató los hijos, la gente que fue más notable, y mataron y ponieron sus sirvientes y todos a su tumba, y ellos ponieron oro y comida y plato y todo piedra precioso en las tumbas, tesoros. Entonces ellos adoraban la muerte. Entonces debemos tener cuidado de no adoramos la muerte. Piénsalo, ¿dónde hay una pirámide? ¿Hay uno en este país? Piénsalo de los rituales que no debemos participar, porque Dios quiere de nosotros celebramos la vida. Y de la muerte es el enemigo, no algo para adorar. Nunca. Recuerdamos los que amamos, pero no en la forma de muerte, porque la Biblia dice que vivimos por eternidad. Entonces tú nunca vas a morir. Tú vas a pasar, dejar este cuerpo, pero tú vas a estar con el Señor, porque tú crees en Jesucristo, en el cielo, o tú vas a estar en el infierno. No hay lugar en mientras. Eso es que dice la Biblia. La gente dice otras cosas y la gente piensa por el ritual de podemos hacer esto o esto y ellos van a estar salvados después de la muerte. No, la Biblia, la palabra de Dios no dice esto. Debemos entender y estudiar y estar convencidos de vamos a estar liberados de las cosas que no son la verdad. Y siempre vamos a estar así. Y una cosa también, cuando pensamos de el venida de Cristo, el mundo va a empezar a aguantar, a estar más vicioso en su respecto de creencia y en contra de Cristo y en contra de la palabra de Dios. Eso es porque tenemos la palabra anticristo. ¿Ok? Hay un anticristo, gente y anticristos, gente que no creen en quién? Cristo. Cristo. Entonces, es difícil para comprender de ellos no van a tener ni una misericordia, ni gracia, ni un gotita de compasión por cristianos. Van a estar malvados, viciosos. ¿Ok? Entonces, antes la Biblia, supongo, porque hay mucha enseñanza de esto, pero más o menos es así. Dios dice que van a estar how do you say rapture, guys? Rapto del pueblo de Dios que ama a Dios. Y antes de estos 7 años, el diablo va a tener la bestia
y va a estar reinando en Jerusalén la bestia, porque ese es el centro donde Dios quería reinar y Él siempre quería estar donde Dios debe estar. Después 7 años, ¿qué va a pasar? Cristo va a venir. Aproximadamente, ok, so no sabemos 100% exactamente cómo va, pero así, si tú vas a estudiar que Cristo dijo, parece así a mí, esta es la verdad, ok, pero deben estudiar su propia manera, pero todos, si quieren estar seguros, van a amar a Cristo hasta el fin de su vida. Entonces, significa los que no fue en el rapto. Este parece como Jurassic Park a mí para decir rapto. Entonces, el dinosaurio. Entonces, no quería estar bromeando de eso, pero eso es porque tengo problema con la palabra. Entonces, nosotros debemos entender, si no tenemos suficiente amor por Cristo, y algunos de nosotros vamos a estar aquí, más o menos los cristianos creen de la palabra de Dios, dice que todos los que viven en 7 años necesitan a morir por su fe, o no van a ir al cielo. Porque el bestia va a perder, o no va a perder, va a tener requisitos. Si tú quieres a comer, tú vas a doblar su rodilla a mí y adorar a mí como Dios altísimo. Si no vas a comprar nada, tú no vas a tener nada de trabajo y tú vas a estar matado porque tú no confesaste a mí de yo soy el altísimo Dios. Entonces, va a estar más difícil para quizás de amar a Cristo antes. Es lógico, ¿no? De estar por esta temporada va a estar más intenso. Entonces, debemos orar y estar astutos. Y después de 7 años, Cristo va a llegar. Y dice, vete, y todos los demonios en el mundo, y todos los malicias, los malvados van a estar encerrados en un cárcel, en un lugar de Dios tiene, encarcelados. ¿Ok? En un lugar, ¿okay? Pero encarcelado. Diablo, demonios y gente que son malvados no van a reinar. Por 1000 años Cristo va a reinar. Y los que están en el cielo van a estar, van a regresar con Él y reinar. Él va a decir, oh, tú oraste mucho por este lugar, váyanse. Tú tienes autoridad por este lugar. Tú tuviste fe por este país. Váyanse, tú eres el gobernador del estado de quien, no sé. Y la gente van a pensar, ¿huh? ¿Esta gente son los que tienen el poder ahora? Los que antes eran gente poderosa que pisaban sobre su vida, robaron su dinero en impuestos, que robaron su dinero por su corrupción. Promesas de reparar pueblos y no repararon con materiales buenos, y etcétera, etcétera. No sabemos, ¿no? Ellos van a estar completamente eliminados. Y instantáneo, cuando Cristo está reinando, va a reinar en Jerusalén, en el nuevo templo, el tercer templo. Va a estar construido antes de Cristo va a llegar. Y Él va a llegar y reinar, y Él va a eliminar por 1000 años. ¿Cuál persona que va a hablar en contra de Dios va a estar eliminado, juzgado? Trae al rey. ¿El rey es quién? Jesucristo. Jesucristo. Trae a la autoridad que Él puso en el área, va a llevarte a la autoridad y el reino de Cristo.
Entonces, si quieres saber cómo Cristo va a reinar, lee la Biblia. No hay vicios en Cristo. No hay adultería, no hay fornicación, no hay brujería, no hay satanismo, no espiritualismo, no abnegación. No van a poner sobre tu embarazo un hilo rojo o aceite o huevo. Nada de eso porque es maldición de satanismo. Pero la gente a veces no sabe qué es satanismo. Van a poner tus manos y bendecir como la Biblia dice con aceite y poner tu propia mano y bendecir los bebés antes de ellos nacen. Ellos van a nacer perfectos con el Espíritu de Dios y felices y sin defectos. Y con la presencia de Dios de toda su vida va a estar consagrado a Dios. Entonces, Él va a reinar por 1000 años. Me gusta pensar de esto en estos días. ¡Ja, ja, ja! 7 años, ¡puf! 1000 años no es ¡puf! 7 años es ¡puf! Pero 1000 años está fuerte. El reino de Dios va a enseñar los en este mundo que ellos dicen, va a estar contaminado, todos nosotros vamos a morir, son incorrectos. La enseñanza de la contaminación y calentar global y contaminación no es correcto. La Biblia dice que hay 7 años que el diablo va a reinar y 1000 años que Cristo va a reinar en este mismo tierra. Amén. Vamos a pensar correcto. No es el fin del mundo porque sabes que nuestros jóvenes están cometiendo suicidio porque ellos piensan que es el fin del mundo y es por falta de los cristianos también que no enseñan la palabra de Dios. Ellos tienen una desesperación, angustia. ¿Qué importa si yo voy a estudiar? Yo estoy deprimido. Nadie me entiende como yo siento. Están bombeando sus hijos y nietos en la escuela continuamente. Es el fin del mundo y deben someter a que ellos están diciendo no van a sobrevivir. Y ellos saben que no hay respuesta en esto. Ellos saben que los humanos no pueden hacer la cosa que ellos están pidiendo. Es imposible. Queremos hacerlo, pero no podemos hacer. Si decimos vamos a limpiar todas las aguas del mar de plástico, es ridículo. ¿Sabes por qué? Porque China y otras naciones están poniendo plástico millones de toneladas en el mar. Entonces, si México y Estados Unidos o otros países están limpiando menos rapidez de ellos están poniendo. So no podemos ponerlo y los jóvenes saben que no podemos hacer la cosa que están pidiendo. Entonces debemos dar a nuestros jóvenes esperanza. Es en Dios, en su palabra y la manera que vivimos, que pueden estar contentos, felices, que pueden tener familia, porque están diciendo, no pueden tener familia. Hay bastante gente en el mundo, es basura. Dios dijo, van a estar fructificando y multiplicando en la tierra del principio. Y hay mucha tierra que no está cultivado, ni tiene gente viviendo. Entonces es ridículo decirle a los jóvenes de, la población es algo chueco, porque es en contra de la palabra de Dios. Es en contra. Y deben leer tu Biblia y estar firme en que dice en donde vivimos bien. Y nuestros hijos van a tener esperanza. Entonces, Amén. El faraón dice que el pueblo está confundido y el espíritu del mundo está diciendo, los cristianos están confundidos. No estamos confundidos si tenemos la palabra de Dios firme en nuestro corazón. Así es. Entonces, en
Éxodo 14:4. ¿Qué fue el plan de Dios? Y una vez más se endurecerá el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor, así que los israelitas acamparán donde se les dijo. Okay, entonces Dios está listo para manifestar en su poder en su pueblo, porque el mundo está poniendo enseñanzas de nosotros estamos en un lugar semejante de Moisés tenía los israelitas. Hay un corriente de aguas aquí. Están enseñando y también hay montañas están confrontando el pueblo de Dios. Y tú no puedes decir esto de esta gente. ¿Quién dijo esto? ¿Dios dijo esto? ¿La palabra de Dios dice que no podemos decir? No. Léelo. Necesitamos decir. Y si tenemos compasión, si en realidad amamos a la gente. Otro día una actriz estaba diciendo, oh, es el misericordia de... Hay veces que gente van a matar las mujeres tienen sus derechos y necesitan matar su bebé. Esa es misericordia si no están preparados para tener un bebé. ¡Basura! Esa es enseñanza del infierno. No es misericordia, es egotismo. Mi cuerpo es mío. No, cuando tú estás embarazada, Janine, tú puedes decir, ¿no? Estás viviendo por ti, pero estás viviendo por su bebé. Tu bebé no está parte de su cuerpo. Está viviendo en su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. Y tú vas a proteger su bebé porque es dentro de su cuerpo. Tú amas tu bebé antes de vas a nacer. Ese es natural. Ese es normal. Y si no podéis, misericordia es cuando decimos, si no podemos cuidar a este bebé, then vamos a permitir gente que quiere, porque hay millones de personas que quieren bebés, de no tienen bebés ahora, ¿no? Por el crisis de falta de bebés. Ok, entonces, el faraón piensa que él puede estar Dios y Dios dice, no, tú no puedes estar Dios. Los gobiernos que están enseñando, o maestros, o educación, o ¿cuál departamento están enseñando las cosas que ellos quieren enseñar que son en contra de Dios y su palabra? No van a estar, no van a conquistar todos, porque Dios tiene su pueblo aquí que están dando luz, que están dando sal para conservar y la verdad a las naciones. So, ¿qué dice? 14. Wait a minute. What one did I just read? 14:4. Okay, so now vamos a ir a 14:10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Ok, entonces este fue algo porque los israelitas veían el enemigo poderoso. ¿Cómo veíamos todo de eso en el mundo? Hay veces veíamos muy oscuro porque lo es más oscuro de yo has Visto en mi vida. Visto en mi vida. Entonces yo entiendo cómo sentimos a veces como cristianos, pero debemos enfocar otra vez de la palabra de Dios y cómo va. El plan de Dios es más grande. Entonces cuando dice que ellos empezaron a clamar a Dios, Dios, ¿por qué traíste nosotros aquí? Milagro de milagro, pero estamos aquí donde vamos a estar matados.
Y tú sabes que el enemigo, y naciones que creen en este tipo de vivir en contra de Dios no querían matar cristianos. ¿Tú crees que ellos no querían matar cristianos? Si quieren. ¿Quién les dice? Los gobiernos, naciones, líderes que no te querías enseñar cuál líder, departamento de educación de cuál cosa, que quiere su filosofía de ellos están enseñando ahora en contra de la palabra de Dios, no quería matar cristianos. Van a estar en contra de ellos. Sí, ellos querían matarlos. Sí. Y están matando muchos en otros países, pero va a llegar el día de va a estar aquí, más fuerte. No sé exactamente cuándo, pero ustedes deben a preparar sus corazones por este día y orar de tú vas a escapar. Eso es lo que dice la Biblia. Oren de tú vas a escapar. Oren de tus hijos van a escapar. Oren, porque es más cerca de tú piensas. Es como el temporada antes. Tranquilo, la iglesia estuvo en el día de Hitler y de repente ellos tenían una temporada de años que yo no recuerdo específicamente, pero fue 2 años antes de Hitler empezó a matar a todos los judíos y destruir los sinagogas, las iglesias, los libros de iglesias, todo, ¿ok? Y ellos empezaron a despertar el año antes de Hitler empezó a manifestar tan agresivo, pero fue demasiado tarde. Eso es porque nosotros necesitamos estar más astutos. Vivimos en un tiempo así, ahora. De ellos son muy agresivos en contra del cristianismo. No pienses es agresivo si dicen, tú no puedes decir eso a esa gente. Eso es agresivo. Antes podemos decir, que pensamos y si la gente recibe o no fue aceptable. Ahora no lo es. No, tú no puedes decir. Y están en contra de los judíos. Muchas universidades están en contra de los judíos. Están atacando a los judíos, están matando y están atormentando, están lastimando físicamente. ¿Odian los judíos? ¿Ustedes no ven las noticias de Estados Unidos de cada universidad es grande y es notable por educación está en desorden completamente? ¿Y tiene terroristas con bandas de dice Hamas? Deben estar arrestados. Es un grupo de terroristas. Es una cosa para decir, yo creo y tengo más compasión por los palestinos. Eso es ok para hablar. Pero cuando tú odias los judíos simplemente porque ellos son judíos, tiene un problema en contra de Dios. Y había esto aquí, demostraciones aquí. ¿Están escuchándome? ¿Aquí se me... Sí, no. Sin decir todo, Emma, la escuela que es más prominente aquí, de tu esposo trabajaba allí. Es de asustarte y yo también. Qué bueno que yo no estuve, porque no podía aguantar este tipo de cosas que dicen. Y ellos cantan y dicen palabras como destruir, tienen sus dichos para destruir los judíos, completamente, matarlos. Entonces, este fue en noviembre aproximadamente, el último año. Entonces, la cosa es que nosotros necesitamos entender qué Dios está haciendo. Éxodo 4:40. Cuando ellos clamaran, 14 o 4. 14, Éxodo 14.
Dios dijo, van a estar tranquilos. Ahora Dios está diciendo a su pueblo, van a estar tranquilos, pero listos por la batalla. En el mismo tiempo, tranquilo, en paz de quién somos en Cristo, pero alerta y valiente y con compasión a decir la verdad de que dice la palabra de Dios. Eso es que debemos parar. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Okay, entonces Dios está buscando por un pueblo que va a confrontar el enemigo, distinguir que es del enemigo y no es del enemigo. Él quiere de nosotros tenemos paz, mantener nuestra paz. ¿Cómo podemos mantener nuestra paz? Solamente si tomamos tiempo con Dios, hablamos con Él y Él va a hablar con nosotros, leemos la palabra, mediten en la palabra, hablan de nuestros jóvenes, animarlos y continuamos a creer. 1000 años Cristo va a reinar en esta misma tierra. Concentrar en esto. Hay esperanza. No es una mentira. La palabra de Dios no es. ¿Llegó Cristo? Los Antiguos Testamentos dijo muchas veces que va a llegar el Mesías. ¿Y llegó Cristo? Exactamente la descripción que ellos dijeron es la misma descripción de Cristo. Años y años antes de Él llegó. La promesa de Dios es seguro. Amén. Entonces, ¿qué pasó? 14:15. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Adiós. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. So, muchas veces Dios va a decir a nosotros mismos, hey, ustedes están haciendo que no pueden hacer nada cuando debes mover y hacer algo. Yo conozco una iglesia en Estados Unidos que hay una señora, una hermana en Cristo, que ellos están poniendo leyes en contra del cristianismo, en contra de la ley de Dios, en contra de cosas que nadie quiere democracia. Y ella levantan a poner una mujer, una hermana en Cristo, ella levanta suficiente escrito firmes en contra de eso para someter al senador de ellos no poner en la ley. Una mujer. Y ella fue más vieja, no fue joven. Y ella cambió. Que ellos no van a poner la firma de esta ley que fue en contra de Dios. Entonces, no vas a negar el poder de Dios para hacer algo por tu vida. Ok, vamos a ver, ¿qué pasó? 14. 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Okay. Ellos no sabían qué va a pasar con los egipcios. Pero Dios está tratando para llamar a ellos la atención de Él era suficiente por los problemas de su día. Y Dios está hablando ahora, Él es suficiente, más de suficiente por los problemas, enseñanzas falsos, ídolos falsos, teorías, filosofías, pensamientos que son en contra de la vida en Dios. Él es suficiente para cambiar el mundo y restaurar un vivimiento que va a estar sobrenatural y tocar naciones por la gloria de Jesucristo y su reino. Él es digno para recibir de su pueblo una cosecha. Amén.
Nunca había una cosecha que va a venir en esos días. Antes de los 7 años de diablo va a reinar. Dios va a levantar algo en contra de él. Amén. Por la gloria de Cristo Jesús y la gloria de su pueblo, dando honor y honor a Jesucristo y su reino. Es un tiempo para estar viendo el poder de Dios en nuestra vida. Él quiere manifestar y Él quiere estar haciendo eso en contra de gente que son en contra de Dios. De gente van a tener reverencia por Dios. Reverencia es un temor de Dios, es Dios. Y yo quiero saber de Él me ama. Si tiene esta reverencia, Él tiene el poder para eliminar todo de nosotros, pero Él no quiere, pero si es necesario, Él va a hacerlo. No, porque en el cielo es santo porque Dios es santo. Y es la razón de todos quieren ir al cielo, es porque es un lugar santo. Y no hay corrupción, no hay polvo, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedades, ¿no? Eso es porque gente quiere ir al cielo, supongo. Entonces, Dios va a estar, how do you say reverenced? Recibirá reverencia. Dios va a recibir reverencia y el reino de Jesucristo va a estar establecido en la tierra. Otra vez, el reino de Cristo va a estar establecido en la tierra. Otra vez, el reino de Cristo va a estar establecido en la tierra. Este es buena noticia, ¿no? Así es. Entonces, Él va a estar el Rey y Salvador y reinará, y nosotros vamos a reinar con Él. Amén. Entonces tenemos un futuro seguro y feliz y gozoso. Amén y amén. Amén. Amén.